La PGR se puso a trabajar desde la llegada de Arely Gómez y han puesto a consignación de los jueces 87 averiguaciones previas, pero estas averiguaciones previas son las que involucran a 126 servidores públicos y en poco tiempo se tendrán los resultados y los servidores públicos recibirán el castigo que puedan merecer de acuerdo a lo que hicieron. Pero 87 averiguaciones, todas derivadas de actos realizados por servidores públicos, quiere decir que un montón están haciendo las cosas mal, y en una dependencia tan importante como la PGR. Sí, comandantes están incluidos. Sí, en todos los niveles, incluso hasta en el área administrativa, mandos medios, trabajadores administrativos, Policía Federal Ministerial, ministerios públicos. Oye, pues ¿cómo puedes tener confianza en una dependencia que tiene este tipo de servidores? Que además ellos pasaron por un examen de confianza, no solo por los nuevos que se han incorporado a la PGR, sino todos los que están periódicamente les hacen examen de confianza. Sí, claro. Yo creo que el problema fue que la Procuraduría siempre sirvió a un sistema, el sistema político priista en la segunda mitad del siglo XX, que respondía muy claramente a una manera de hacer política. ¿Cómo era? A través de prebendas, de concesiones, de cuotas de poder. Es decir, la delincuencia que vemos hoy en día no surgió en el 2012 o en el 2000 con la transición. Viene de la segunda mitad del siglo XX y por eso están tan infiltradas las policías y los cuerpos de seguridad de todo el país. Porque se tuvo que construir un régimen a partir de ese tipo de componendas. Nunca hemos estado en un estado de derecho plenamente donde las instituciones sean sólidas y confiables. Y lo que hizo Arely fue que se puso a hacerles como exámenes y revisiones sorpresa a todos, y es así como ha empezado a hacer este tipo de pues órdenes, ¿no? De búsqueda, de aprehensión, no sé, todavía no, ¿verdad? Pero ojalá que haga una limpieza de la PGR y que esa sea como una de sus banderas o estandartes de su gobierno y en especial. Pero también muchas de estas averiguaciones surgen de la visitaduría, porque si alguien tiene un problema con la Procuraduría y observa irregularidades, puede ir con el visitador. Y el visitador es el que se encarga de verificar. Es como la policía de la policía interna. Pensar que esto es iniciativa de Arely. Por favor. No, son acusaciones. Arely no ha podido resolver nada de lo que le han echado encima. Y le vienen cosas peores porque OHL tiene un familiar suyo en 4º grado. Y a ver cómo va a resolver ese asunto. Ella ya se había descalificado alguna vez que se instaló una comisión para investigar el caso del fraude. A ver ahora como procuradora cómo lo toma. Radio Centro, buenos días. Oye, pero es que todo está mal por todos lados. Resolverlo se necesita aquí a Superman, a Batman, a Tarzán, a todos los superhéroes, y que se pongan a trabajar uno en cada dependencia. No, se necesita nada más honestidad. Arely desde que llegó por un camino muy empedrado. Sí. Por el puesto que tenía su hermano, que aunque no hubiera tenido nada que ver y algunos la defendimos, porque la mujer tiene su carrera, tiene la experiencia, nos ha demostrado que no ha hecho ningún cambio. Sí, no, está muy difícil la situación, y mientras no se limpien las dependencias que manejan a la policía y las que tienen contacto directo con los casos de narcotráfico, de secuestro, de levantamientos, no se va a poder resolver nada y las cosas van a seguir tal y como están. Sobre todo que hay cambios en las procuradurías y entonces es cuando aprovechan para decir, el que se fue no me daba información, ¿eh? Y por eso no había empezado a trabajar. Y ya perdimos 3 meses de investigación. Eso ha sido clásico en el gobierno, Manelik. Y Mario también lo debe saber. Salía un director y el nuevo que llegaba
siempre decía que las cosas estaban mal, que el secretario, los administrativos siempre hacían las cosas a su favor, pero eso ha sido siempre. Y se les olvida que ellos un día también van a salir. Es la base del chiste aquel de los 3 sobres, ¿no? Sí. Pero abre el primero, échale la culpa al anterior. Es que estamos verdaderamente viviendo un periodo de transición entre ese viejo régimen con una serie de entretelones que se construyó al amparo de la ley, o más bien, no al amparo de la ley, sino al amparo de la impunidad y la corrupción, y la iniciativa de tratar de construir un régimen que se apegue a la ley y a la institucionalidad. Es decir, nosotros vemos hoy cómo está la Procuraduría y cómo están las policías y demás, pero eso no salió de generación espontánea. Es decir, como antes no había todo esto, o al menos no se sabía. No se sabía. ¿Por qué? Porque había mucha colusión entre las autoridades, había compadrazgos, había complicidad entre ellas. En el momento en que viene la transición, la del 2000, se rompieron todas esas estructuras que estaban atadas a través de la impunidad y la corrupción. Y entonces por eso empezaron a surgir, o al menos a la vista, empezaron a salir todo este tipo de corruptelas de distintos grupos, incluyendo en el gobierno, que antes nadie les decía nada porque no había un interés real por modificarlo. O sea, parte de la transición no solamente era votar y que cambiara el presidente, era ir desmontando todas estas estructuras políticas que se crearon en el siglo XX y que justificaban la permanencia de un sistema autoritario de 70 años que no cambió absolutamente nada. Oye, pero estamos peor que cuando estábamos mal. Sí. Es que funcionaba mucho, como la delincuencia no era tan voluminosa, tan generalizada y de tantos actores, la policía podía ponerse en contacto, sabía quiénes eran los delincuentes, contaba con soplones infiltrados que le decían, le informaban de cada crimen que sucedía a los jefes en cada lugar. Entonces era ante la opinión pública eran muy eficientes. Daba un manotazo el jefe de policía o el procurador y se resolvían las cosas al día siguiente. ¿Por qué? Porque sabían quiénes eran. Pero yo más bien no creo que haya sido menor, sino estaba tan bien estructurado la manera en cómo estaban las componendas y las complicidades, que no era necesario que exactamente de repente tú sabías, a ver, te voy a dar chance, o hay una tolerancia para la delincuencia hasta cierto punto, pero necesito una cabeza cada cierto tiempo. ¿Qué hace el delincuente, el jefe del cártel de Sinaloa, que de repente gana en su estado, y es solo un ejemplo hipotético, en la gubernatura gana el PAN, y en la presidencia municipal de Mazatlán, digamos, o de Culiacán, gana el PRD y el PRI? Ahora, ¿con quién negocio? Antes, recordemos, el PRI ganaba carro completo en todo, gubernaturas, presidencias municipales, Congreso. Entonces, siempre la delincuencia, en todos sus niveles y cualquier tipo de delincuencia, sabía con quién negociar. Viene la transición y entonces de pronto la delincuencia no sabe, se rompió esas líneas del poder y esas líneas de compadrazgo y de negociación, porque la transición así lo hizo. O sea, de pronto tenías 3 cabezas distintas, de distintos partidos, con quién me acerco, con quién negocio, cómo negocio, y se atomiza el problema. O sea, sale a la luz.